Esta jornada con nosotros y por supuesto, como bien le habríamos adelantado antes de la pausa, hablaremos acerca de la discriminación relacionada a personas particulares o colectivos por el tema de su edad. Pero ¿cómo esto se puede reflejar en el tema migratorio y especialmente cuando hablamos del tema de las deportaciones de personas adultas, pero adultas mayores en este caso, incluso que ya pues están en el periodo denominado como de la tercera edad? ¿Cómo es recibido todo esto? ¿Sabe usted que también se le da un término que es edadismo? Hoy precisamente hablaremos de todo esto. Y usted sabía que el edadismo puede también afectar en este caso la salud de las personas mayores. Es interesantísimo. Para todo esto queremos hablar precisamente con un experto en el tema, quien es Ronald Echeverría, director de ACE Consultores Headhunters, quien nos acompaña en esta mañana para ofrecernos precisamente esas respuestas a nuestras interrogantes. Ronald, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con Canal Antigua. Gracias, Renato, me siento en casa en Canal Antigua y por supuesto es mucho gusto para mí compartir con ustedes sobre los temas del edadismo y la importancia de este tema para liberar vidas y para crear posibilidades de vidas y propósitos de vida. Yo deseo, como siempre, que nuestro público pueda educarse, pueda de alguna manera estar muy bien informado. Y quiero manejarlo de una forma muy didáctica y práctica para que pueda llegar el mensaje a las personas. ¿Cómo se puede manifestar el edadismo en nuestra sociedad? Pues mira, Renato, es una pregunta pequeña pero grande realmente, porque el edadismo es un problema mundial, no es un problema solo local guatemalteco. Tanto que este término fue acuñado desde 1969 por Robert Butler, un psicólogo psiquiatra norteamericano en la Universidad de Harvard, que acuñó el término de edadismo y lo describió como la discriminación por motivos de edad. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? El constructo social ha venido de generación en generación, comenzando a trasladar a los más jóvenes la idea que con la edad se está convirtiendo en algo que hay que temerle porque está asociado a la muerte o al final de la vida. Entonces se comienza a crear una psicosis en cierta forma de un cierto rechazo hacia la edad y hacia las personas que tienen mayor edad por temer a algo que no quisieran llegar a tener porque le atribuyen a esa edad algunas características que yo le llamo estereotipos falsos porque realmente no están confirmados. Entonces, la sociedad ha ido calando y construyendo este constructo social a través del tiempo y comenzando a llamarle a algo negativo o algo que es vida y que es un propósito de vida. O sea, el edadismo es una discriminación como el racismo, como el sexismo, como la discriminación también por discapacidad y por lo tanto a nivel mundial, Renato, te cuento, ya es la segunda discriminación mundial después del sexismo y ahora ya subió sobre el racismo. Así que la OMS la declaró ya como una pandemia a combatir a nivel mundial. Es que engloba una serie de creencias, por ejemplo, incluso mitos, normas y valores que lamentablemente están justificando el tema de la discriminación hacia las personas mayores. Ahora bien, Ronald, ¿existen tipos de edadismo? Claro, fíjate que hay diferentes tipos de edadismo. Punto uno, el edadismo, hay que aclarar, no solo es para las personas mayores, Renato, y hay que aclarar ese el tema. El edadismo también existe para las personas jóvenes, porque se les discrimina a unos por tener mucha experiencia o mayor edad a las personas de la tercera edad y se discrimina a los jóvenes por no tener experiencia o capacidades. O sea, en otras palabras, siempre hay discriminación. Y por otro lado, hay discriminaciones que tienen que ver con diferentes órdenes. Hay una clasificación que hace la OMS, decir que el edadismo son los estereotipos, es la forma como tú y yo pensamos en relación a otros cuando lo miramos que son mayores de nosotros. Nos despierta un pensamiento ese simple hecho. Y después viene el prejuicio, Renato, es lo que sentimos nosotros, las emociones que nos desarrollan en nuestra interno ante una persona de mayor edad. Y después viene lo tercero, Renato, que es lo más triste, es cuando ya volvemos, es una acción de discriminar a los otros por el simple hecho de tener una edad. Y esto tiene repercusiones, Renato, increíblemente negativas ahora también en el mercado laboral y en el mercado del trabajo. Porque fíjate, Renato, que ya no es un edadismo
solo a las personas de tercera edad, sino se está volviendo también un edadismo a personas relativamente jóvenes que en el mercado laboral se les está comenzando a sacar del mercado laboral cuando están alrededor de los 40, 45 o 50 años. Entonces nosotros le hemos llamado esto el edadismo precoz, o sea, una discriminación que no tiene razón ni justificación, pero que se ha colado debajo de la puerta de las organizaciones y las empresas para hacer de eso una barrera. Y otra cosa también interesante, Renato, es que el edadismo ya dentro de las organizaciones y las empresas también comienza a hacer cierta, como quien dice, resquemor hacia las personas que sí están empleadas, pero cuando comienzan a cumplir años los comienzan a orellar, los comienzan a marginar de capacitaciones, de becas, de aumentos salariales, y después puede ser que se les empuje a una salida no muy airosa de su trabajo. Y con el San Benito, Renato, que después la reempleo de esta persona, el volverse a ubicar en nuestro mercado laboral, yo soy headhunter, reclutador, lo puedo confirmar, cada vez se hace más difícil para una de estas personas encontrar un empleo. O sea, el edadismo no solo es para las personas de esa edad, es también para personas que no son todavía ese sector, pero que ya el mercado laboral los está considerando como un poco tardes, un poco caras, un poco inflexibles, y por lo tanto las tratan de no de contratarlas. Imagínate cómo está eso de terrible. Y hablando de este escenario, hay una preocupación adicional a lo que estamos hablando, que sería el tema de las deportaciones de inmigrantes guatemaltecos desde Estados Unidos. ¿Cómo pueden entonces ingresar a un mercado laboral? Pues mira, es una pregunta que me escalofría a mí realmente, porque estamos viendo que nuestra Guatemala cada año salen al mercado laboral como los 150, 175 jóvenes que terminan la educación media, Renato, y entonces entran al mercado laboral cuando la capacidad de nuestras empresas, en la iniciativa privada, del gobierno, las organizaciones internacionales, ahora pues con el problema aún de Avideco y no va a haber tanto trabajo por ahí, estamos teniendo que no solo generan entre 70 y 80 mil plazas, entonces ya tenemos un déficit de posibilidades de colocación aún de las personas jóvenes. Y si a eso le agregamos a las personas ya mayores que también se quedan sin empleo y son desplazados y se quedan, y aún con fenómenos como la pandemia que también vino y la estamos acarreando todavía, algunas consecuencias de ello. Por eso yo veo con bastante preocupación, Renato, qué va a pasar ahora con los cientos de deportados que estarán viniendo de Estados Unidos por razones políticas, inmigratorias o leyes anti-inmigración que este país está poniendo con sus derechos de país que tiene, pero que claro va a crear un problema mayor acá en cuanto a la posibilidad de empleo. Pero también es un llamado a la conciencia, un llamado a despertar, que también hay que ver el mercado laboral no solo bajo la perspectiva de la edad. Y por eso yo he estudiado ese tema, decir que realmente no las personas por razón de su edad son un problema para las empresas, porque está lo que le hemos llamado nosotros el desarrollo del talento senior, el desarrollo de las habilidades y las competencias del talento, y hacer de la edad no un problema sino una virtud, como hacen en Japón. Ahí se habla a qué venerable edad tú llegaste, Renato, aún de nuestras digamos etnias indígenas en Guatemala, también la edad no deja de ser un mérito tener tú como un anciano de tu empresa. O sea que estamos en lo que necesitamos es un cambio de chips y de realmente considerar que si las personas tienen competencias y habilidades no las deberíamos descartar del mercado del trabajo, y que el simple hecho de la edad no sea realmente lo que las saque y las discrimine. Es interesante hablar acerca de esto, porque también esto me podría llevar a entender que debería de existir dato específico o un estudio de la prevalencia del edadismo en una sociedad. Pero si yo la traslado a Guatemala, ¿qué lectura le puedo dar a este escenario? ¿Y cuánto tiempo podría prevalecer realmente en el tema del sector migrantes deportados, en este caso deportados pero que son mayores de edad? Pues mira, ya han habido programas, yo por ejemplo he conocido programas de organismos internacionales como CISCONTLAN, como Helvetas, o algunos programas aún de AID, que estaban teniendo lo que era crear capacidades y competencias para los retornados, utilizando, porque normalmente los retornados vienen también con un bagaje de conocimientos y experiencias de un país más adelantado en el mundo occidental, como es Estados Unidos, prácticas de trabajo, manejo de herramientas, manejo de tecnología, posiblemente ya un inglés por lo menos
pleno, sino completo, con conocimientos. Entonces hay posibilidades de utilizar esa capital, digamos, humano que se está viniendo, que posiblemente estudiaron en algún tiempo allá en algún college de Estados Unidos, hicieron algún tipo de entrenamiento o capacitación, que allá sí se acostumbra a eso, y entonces esa experiencia, ese conocimiento podría ser utilizado